Muy buenas tardes a todos, a todas. Hago propios los vocativos que se han repetido ya varias veces. Yo no pretendo hacer hoy día una cuenta pública, ni tampoco un relato detallado de todos los hechos que han acontecido en nuestro país durante los últimos años, pero entre tantas interesantes citas que se han hecho a autores franceses, académicos alemanes, italianos, españoles, me gustaría partir con una cita o una mención a un poeta chileno, con un poema breve que creo es muy pertinente para un espacio como este, que se llama Cementerio de Punta Arenas, del lugar de donde provengo, y que es de don Enrique Lin, y que habla de algo que vamos a tener que tratar durante nuestro gobierno y en lo que no me cabe ninguna duda de que acá vamos a encontrar aliados y alianzas para poder enfrentar lo que es la desigualdad. Cantaba Enrique Lin: ni aún la muerte pudo igualar a estos hombres que dan su nombre en lápidas distintas o lo gritan al viento del sol que se las borra. Otro poco de polvo para una nueva ráfaga. Reina aquí, junto al mar que iguala al mármol, entre esta doble fila de obsequiosos cipreses, la paz, pero una paz que lucha por trizarse, romper en mil pedazos los pergaminos fúnebres para asomar la cara de una antigua soberbia y reírse del polvo. Por construirse estaba esta ciudad cuando alzaron sus hijos primogénitos otra ciudad distinta, desierta, y uno a uno ocuparon a fondo su lugar como si aún pudieran disputárselo. Cada uno en lo suyo para siempre, esperando, tendidos los manteles, a sus hijos y nietos. En noviembre pasado, y como candidato a la presidencia, vine a compartir con ustedes, también en ENADE, nuestra visión sobre los desafíos que tenemos como país. Hablamos en ese momento sobre las dificultades que implica sostener un proceso de crecimiento económico sin cohesión social. Y en ese entonces, sin cohesión social y con una profunda desigualdad a la que hacía alusión el poema de Lin, que incluso a veces se prolonga hasta la muerte. Y entonces recordaba una frase de Aníbal Pinto Santa Cruz, de su libro Chile, un caso de desarrollo frustrado, que es de 1959, pero que sigue teniendo plena vigencia, y me permito hoy día recordarla para que tratemos de, como recordaba Jimena también, de que estamos parados sobre un hombro gigante, y también como mencionaban algunos, Lorenzo y Juan, que la historia se construye en función de lo que hicieron quienes nos antecedieron, y que de esa historia tenemos que aprender sus aciertos y sus errores. La historia no es en blanco y negro, y yo me alejo de todos los que tienen juicios demasiado categóricos sobre esas cosas. Decía Aníbal Pinto Santa Cruz a propósito de los peligros que entrañaba la expansión de la economía nacional sin una subsecuente distribución de los mayores ingresos que ésta producía, que el desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social, o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que en esencia son incompatibles con una economía estancada. Y yo tengo la profunda convicción de que todos quienes están aquí presentes somos demócratas y no queremos repetir la historia, que en ese entonces, esto era de 1959, pero no terminó bien, más bien por la segunda opción, un atentado franco a las condiciones de vida democrática. Pero sí tenemos que aprender de ella, todos. El problema al que nos enfrentamos es que cuando el grueso de la población vive rodeada de una tremenda incertidumbre respecto a sus pensiones, a la salud de su familia, a la educación de sus hijos e hijas, a la seguridad de sus barrios, se va acumulando paulatinamente frustración. Y el pesimismo se vuelve la regla general y crece la desconfianza en todas las instituciones. Nos advertía Diego, haciendo alusión a la encuesta Bicentenario UC, de datos tremendamente preocupantes que vienen acumulándose hace un tiempo ya. ¿Qué nos pasa que no hemos sido capaces de enfrentarlo y revertirlo?
Nuestro actual statu quo, entonces, frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social. Y esto ya lo vimos el 2019. Y si no avanzamos en soluciones materiales de la mano de las institucionales, que hoy día se están discutiendo en el proceso constituyente, en el cual yo guardo profundas y sinceras esperanzas, y le envío mi saludo a María Elisa Quintero y a Gaspar Domínguez por la tremenda tarea que van a tener conduciendo la Convención Constitucional, y desde ya reitero todo mi ánimo de colaboración y respeto a la Convención Constitucional y al proceso constituyente. Pero si es que no avanzamos paralelo a esto en soluciones materiales, no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social. Por supuesto, tengo absolutamente claro que soluciones tan estructurales no se logran de la noche a la mañana, y en ese sentido entiendo el mandato que nos ha otorgado el pueblo de Chile, no desde una perspectiva de arrogancia o desde perspectivas definitivas, sino que el resultado expresado el 19 de diciembre me parece que es un mandato que tenemos que tomarnos, y yo particularmente me lo tomo con mucha humildad. Fue un resultado claro, fue un resultado importante, fue una muy buena votación, pero en ningún caso es un resultado que nos pueda marear para tratar de avanzar sin conversar, sin dialogar. Y hoy quiero que conversemos sobre cómo salir justamente de esta dinámica, cómo iniciamos un ciclo de colaboración ascendente. Una parte importante de esta nueva dinámica supone cuestionar la idea tan extendida según la cual los privados solo deben velar por sus propios intereses. Tanto los privados como particularmente las empresas existen en una sociedad que construimos entre todas y todos. Nadie se va a salvar solo. Por cierto, esto dando por hecho de que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y la sociedad, y por lo tanto, quienes seamos funcionarios del Estado y funcionarios públicos, tenemos que ser servidores y no servirnos del Estado. Y en eso voy a ser muy claro y muy categórico siempre, y es un mensaje también para todos quienes van a colaborar con nuestro gobierno. Nuestro plan de gobierno propone iniciar un camino de cambios profundos que busca fortalecer nuestra red de protección social, sacar a nuestra economía del estancamiento productivo, que ustedes bien saben lleva casi 10 años, y enfrentar decididamente la crisis climática, no solamente mediante medidas de mitigación, sino también de adaptación y prevención, anticiparse. El objetivo es generar condiciones que sean sostenibles de estabilidad para todos y todas, los miembros de nuestra sociedad, y por cierto, para las empresas también. Concuerdo con lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Polsa, a quien lamento que no vayas a seguir en la Cámara. Se notaba que era un discurso más suelto el que diste recién, propio de los que se despiden, pero te vamos a extrañar, Diego, y ojalá puedas seguir colaborando en el espacio público desde otros frentes. Y decía que concordaba contigo en que no se puede caricaturizar a ningún sector social, ni decir de que todos los empresarios son avaros y ambiciosos, que todas las personas que somos de izquierda somos afiebrados, o que todas no sé, no quiero empezar con... Imagínense ustedes los calificativos para cada grupo, pero cuando se generaliza se pierden los detalles, se rompe un poquito la posibilidad de convivencia, la posibilidad de entenderse y de ver en la crítica o en la posición del otro la mejor versión posible. Así que concuerdo con eso, y por lo tanto, tanto los privados como particularmente las empresas, existe una sociedad que construimos entre todos y todas, y nadie se va a salvar solo. Reitero aquello. Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones, así como, reitero, con gradualidad y responsabilidad fiscal. Probablemente algunas personas puedan haber pensado de que esta referencia a la gradualidad y la responsabilidad fiscal fue un discurso de campaña. A mí, la verdad, estas disquisiciones que se dan algunos analistas en medios de comunicación de cuál Boric es, el de primera o segunda vuelta, soy el mismo. No hay una... mis convicciones siguen intactas, y yo siempre he entendido, o más bien, he ido aprendiendo en el correr de mi trayectoria, de que todo cambio, toda transformación
se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana, y que por tanto la radicalidad no está ni en quién grita más fuerte, ni en quién más adjetivos pone a sus oraciones o cuántas esdrújulas ocupa en sus discursos, sino que la radicalidad está en la capacidad de convocatoria, en hacer sentido a grandes mayorías que sean sostenibles en el tiempo y que hagan, por lo tanto, de las reformas que queremos impulsar, grandes consensos en la sociedad que nos permitan tener una vida más justa y digna para todos y todas. Entonces, mis palabras respecto a la gradualidad y a la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta, sino una convicción profunda que reitero hoy día en este espacio, como lo he hecho también en otros espacios, por ejemplo, la reunión que tuvimos con diferentes representantes de pymes, ferias libres, cooperativas, el día de ayer, en donde nos reunimos y también tuvimos una muy buena conversa de la colaboración que tenemos que tener de aquí en adelante para ir democratizando también la economía y combatir la concentración, que hoy día es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Hoy me gustaría hablar sobre los desafíos que Chile, nuestro Chile, enfrentará este año 2022. Aunque el crecimiento, todos sabemos, muestra cifras positivas, la recuperación que hemos visto se explica en gran parte por una expansión del consumo que no es sostenible en el tiempo en los mismos términos en los que se ha dado. Esta dinámica, de hecho, provoca que nuestra economía se sobrecaliente y aumenten las presiones inflacionarias, como ya hemos visto y ha advertido y ha dado cuenta el Banco Central. Vamos a heredar, además, un importante déficit fiscal estructural y una mayor deuda pública. Y es importante, entonces, sincerar la realidad. Las finanzas públicas en Chile hoy día están estresadas. Y de eso, todos quienes somos actores de la política institucional, y ahí yo, habiendo sido parte del Parlamento, me siento también responsable de aquello. Todos somos responsables y todos tenemos, por tanto, la responsabilidad de buscar soluciones. Y esto es importante también de que seamos capaces de decirlo públicamente, de explicarle a la gente que está en sus casas, a quienes nos están viendo por las diferentes plataformas, las dificultades que vamos a enfrentar. Yo quiero ser un presidente que pueda conversar y dar cuenta de los motivos que nos llevan a tomar una decisión y otra y reducir al máximo los niveles de arbitrariedad de las mismas, para que todos podamos deliberar públicamente y encontremos en conjunto como sociedad las mejores soluciones y alternativas. Nuestro gobierno se va a hacer cargo de esta realidad económica. Como lo he repetido en múltiples ocasiones, no puede haber redistribución de recursos si es que esto no viene de la mano con un crecimiento económico sostenible. Y a su vez no puede haber un crecimiento sostenible si es que no hay una justa distribución de la riqueza. El crecimiento y la distribución de la riqueza, entonces, tienen que ir siempre de la mano junto con la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Nuestra agenda de crecimiento económico, entonces, y de recuperación económica para el 2022 tiene 3 objetivos concretos. En primer lugar, queremos fomentar un crecimiento económico basado en estimular la inversión. Para eso se requieren reglas claras, para eso se requiere seguridad jurídica, para eso se requiere certidumbre. En esta tarea, la alianza público-privada va a ser fundamental. Desde ya los queremos invitar a todos y a todas los presentes y quienes nos están viendo a ser parte de este desafío. Como futuro presidente, así como con todo el equipo que nos va a acompañar, que vamos a estar presentando durante las próximas semanas, estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo. Retomar una senda de crecimiento sostenible que facilite la expansión de derechos sociales es una tarea que no le compete solo al gobierno, es una tarea que le compete a la sociedad entera y en donde los empresarios, las empresarias juegan un rol tremendamente importante. El segundo objetivo de nuestro plan económico para este año es la recuperación de empleos formales que han quedado rezagados por la pandemia. Ahí en la informalidad tenemos un problema profundo que nuestros vecinos en América Latina tienen muy expandido, se ha naturalizado y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por enfrentar. En particular, el empleo joven y especialmente el empleo femenino aún no han recuperado sus niveles previos a la pandemia. Y esto supone un enorme retroceso en la participación femenina en el mercado laboral.
los datos que nos muestran que las mujeres han abandonado en parte el mercado laboral forzadas por la desigual distribución de las labores de cuidado. Ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con los colegios. Hoy día estamos en un alza en los casos por la variante Omicron, hay mucha incertidumbre respecto a lo que viene. Yo esto lo dije en algún debate y lo sostengo acá por diferentes motivos. Uno de los principales desafíos que vamos a enfrentar en nuestro futuro gobierno es la brecha educativa que se ha producido en los niños y niñas de Chile. Y por lo tanto, no es lo único, por cierto, es algo que vamos a enfrentar con un plan más contundente, pero los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Y justamente por los niños, por las niñas, pero también pensando en las mujeres de Chile a quienes se les atribuye desde una perspectiva errada, desde mi punto de vista, como si fuera un designio natural, el rol de cuidado de los niños, de los enfermos, de las personas en situación de discapacidad, de los adultos mayores, y por lo tanto van retrocediendo del mercado laboral. Para abordar este problema vamos a reorientar los recursos de los actuales programas de subsidios laborales y junto con este desafío de corto plazo vamos a trabajar en la creación de un sistema nacional de cuidados que busque hacerse cargo del problema de fondo, en la medida en que avanzamos también en corresponsabilidad y enfrentar el machismo histórico que ha tenido nuestra sociedad. Así, en el nuevo país que vamos a construir juntas y juntos, la fundamental tarea del cuidado de personas no será nunca más un sinónimo de vulnerabilidad económica ni de discriminación hacia las mujeres. Esperamos avanzar en esa dirección. Ahora bien, para que la recuperación económica y la creación de empleos sean sostenibles en el tiempo, tenemos que hacernos cargo del insoslayable desafío que implica la crisis climática. Lo hemos dicho y hoy día lo reitero, vamos a hacer un gobierno ecologista. Es por esto que el tercer objetivo de la recuperación económica es que ésta sea respetuosa con el medio ambiente. Y esto no es una cuestión de activismo y de generar una dicotomía insalvable entre crecimiento, entre desarrollo y sustentabilidad. Tenemos que encontrar el equilibrio. Tenemos que encontrar el equilibrio, aquí y en todo el mundo, y en esto también espero que podamos jugar un rol de liderazgo internacional para convencer desde el sur global a los países desarrollados que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Tienen que hacer un esfuerzo mayor y la transición tiene que ser justa. Eso es muy importante, el concepto de transición justa, que lo vamos a impulsar acá en Chile, en conjunto con empresarios, con trabajadores, con autoridades y con las comunidades. Entonces, decía que nuestro tercer objetivo de la recuperación económica es que ésta sea respetuosa con el medio ambiente. Vamos a fomentar actividades económicas que contribuyan al cuidado de la naturaleza. Abriremos nuevos espacios para la generación de energías limpias, de modo tal que nuestra matriz energética acelere su proceso de descarbonización. Corremos contra el tiempo como humanidad. El informe de la IPCC fue muy claro al respecto. No nos podemos hacer los lesos. Corremos contra el tiempo y nuestro gobierno va a enfrentar estos desafíos climáticos desde el primer día. Y este plan de recuperación económica requerirá movilizar los recursos públicos y privados. Por nuestra parte, insisto, vamos a tener un firme compromiso con la responsabilidad fiscal. Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad fiscal son dos caras de la misma moneda. Así como no podemos depredar hoy la naturaleza que heredaremos a quienes hoy son niñas y niños, tampoco podemos endeudarnos de manera irresponsable con cargo a la capacidad de gasto de futuras generaciones. Es por esto que vamos a mantener la meta de un déficit estructural en torno al casi 4% del PIB que establece la ley de presupuestos de este año. Los nuevos gastos que lleve adelante el gobierno, nuestro gobierno, se financiarán con los fondos de libre disposición de la ley de presupuesto, así como también con las múltiples flexibilidades que entrega la ley al Ejecutivo para la reasignación de recursos, por cierto, con todos los criterios de probidad y transparencia. Y consideramos que la mantención de la meta de este déficit estructural no solo es deseable para contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas, sino que también estaremos contribuyendo a la reducción de las presiones inflacionarias. Y en esto, por eso hemos sido tan insistentes en la discusión del financiamiento de la PGU. Esto
no es, se lo he dicho personalmente a ministros de gobierno, esto no es un capricho ni es tratar de dilatar para que no se logre o que el presidente Piñera no sea él quien firme, no. A mí, sinceramente, la competencia de por quién pone la firma en cuestiones que son de beneficio para todos los chilenos no me interesa. A mí me interesa que logremos subir las pensiones para la mayoría de los chilenos y chilenas de manera sostenible y responsable en el tiempo. Y si eso somos capaces de lograrlo ahora, en estos meses que restan de enero y los primeros de marzo, bienvenido sea. Estamos disponibles a aquello. Le hemos presentado al gobierno un pool de alternativas de financiamiento, pensando principalmente en las exenciones, para poder tener una sostenibilidad, haciéndonos eco también de lo que ha señalado la CFA y otras organizaciones y otros economistas. A partir del año 2023 vamos a iniciar una reducción gradual del déficit estructural. Para este objetivo es fundamental llevar a cabo una reforma tributaria. Y me alegro mucho también de que Juan Sutil lo haya mencionado en su discurso. Lo conversaba ayer con los diferentes dirigentes y dirigentes de las pymes. Una reforma tributaria tiene que ser conversada. Una reforma tributaria tiene que ser en beneficio de todos los chilenos, tiene que apuntar hacia mayor equidad. Y por lo tanto no puede verse como una confrontación entre buenos y malos. Lleguemos a un acuerdo que sea bueno para el país, que por un lado proteja la inversión y por otro avance hacia una sociedad más justa. Enfrentar los desafíos de nuestra sociedad de manera fiscalmente responsable requiere aumentar los ingresos permanentes. Además, debido a la elevada desigualdad existente en nuestro país, es necesario que este esfuerzo adicional provenga de las personas con más alto ingreso y patrimonio. Pero esta reforma tributaria, como decía antes, no debe ser vista como una reforma tributaria de nuestro gobierno ni como un enfrentamiento entre clases sociales. Esta reforma debe verse como un nuevo pacto fiscal que sea producto de un diálogo social amplio, no dilatorio, y cuyos cambios sean duraderos y estables en el tiempo. Ese es el espíritu de esta propuesta. La sociedad en conjunto se va a beneficiar de tener un país más equitativo, cohesionado, con una mejor educación, más productivo y protagonista en la respuesta a la crisis climática. Esos son los objetivos que buscaremos cumplir con los recursos adicionales que pretende recaudar esta reforma tributaria. Proponemos avanzar a un régimen más parecido al que tienen la mayoría de los países de la OCDE, tanto en términos de recaudación como en términos de progresividad. Las y los invito a ser parte activa y constructiva de estos desafíos que vamos a enfrentar como sociedad. Allá afuera tenemos un país, millones de personas que no lo están pasando bien, que tienen mucha incertidumbre, que sienten frustración, que quieren y se merecen estar mejor. Decía Jimena Rincón, la presidenta del Senado, aludía a estas visitas que nos han hecho en lo que se ha venido a llamar la moneda chica, que es la sede del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que generosamente nos prestaron, y en donde todos los días va gente a plantearnos sus inquietudes, a darnos un saludo, algún obsequio o contarnos sus angustias y sus penas. Y cuando uno ve y siente y mira a los ojos esa incertidumbre, la verdad es que es tremendamente conmovedor y no puedo sino pensar de que la respuesta a eso no es una respuesta solamente desde un gobierno de izquierda, es una respuesta de toda la sociedad y ahí tenemos que jugar juntos. Tenemos que jugar juntos por esa gente que nos lleva, seguramente muchos de ustedes también tienen esos contactos de diferentes fundaciones, de diferentes espacios. Por primera vez en décadas, la pobreza aumentó significativamente durante los últimos años. La pobreza y la extrema pobreza, que yo concuerdo con lo que planteaba Diego, uno de los logros indudables de las últimas décadas fue la reducción significativa tanto de la pobreza como de la extrema pobreza, y la pobreza tiene que seguir siendo uno de los desafíos a enfrentar como sociedad. Lo mismo ocurre con el aumento de campamentos. Hoy día en Chile estamos en el momento en que más campamentos hay desde 1997. Ustedes van a cualquier región, incluso en Magallanes, donde antes no había, en cualquier región de Chile, y está lleno de campamentos de gente que no tiene una vivienda digna. Y también, por cierto, como mencionaba antes, la informalidad laboral también aumentó mucho.
Estas cifras son visibles para cualquiera que camine por los parques y las riberas de nuestras ciudades, donde cada vez hay más carpas, más construcción de material ligero y más personas viviendo directamente a la intemperie. Chile puede y debe ser un país en que sus habitantes vivan dignamente, y los invito a todos a recorrer juntos ese camino hacia ese país que imaginamos. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Yo creo que es importante también en esto que todos ponderemos, yo creo que ponderar es una mejor palabra que moderar, las expectativas. Y ahí hay una sabiduría del pueblo chileno que es mucho más profunda de lo que a veces se cree. La gente sabe que las cosas no se hacen con magia. La gente sabe de que va a costar reducir el déficit de 600.000 viviendas y que, de hecho, el déficit de 600.000 viviendas, 650.000, no lo vamos a lograr en nuestros 4 años de gobierno. Y que, por lo tanto, se requiere un esfuerzo que vaya más allá del gobierno de turno, no puede ser un esfuerzo partisano. Los mejores ejemplos de cuando sociedades salen adelante es cuando se unen, y yo voy a insistir en ese discurso aunque a algunos les moleste. Pero también eso, por cierto, sin dejar de plantear las legítimas diferencias y discrepancias que tengamos. Y yo creo, tal como se hacen en foros como este, como lo hizo el discurso de Diego, que podemos plantear diferencias de manera constructiva. Y por eso, antes de terminar, hay algo que me gustaría señalar respecto a algunas decisiones que se han ido tomando en estos días por parte del gobierno. Pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancia de coaliciones políticas en el poder, en particular en el Ejecutivo, el gobierno saliente aprovecha sus últimas semanas post-elección para realizar diversas modificaciones que comprometen no solo al gobierno entrante, sino al Estado de Chile, y a veces por muchos años. Es el caso de la reciente licitación del litio, también la de la designación de cargos de larga duración en instituciones como el CERVEL. En este caso no es responsabilidad solo del gobierno, sino también se da en medio de negociaciones partisanas con senadores en donde se exige militancia o cercanía personal antes que los atributos y las competencias de las personas involucradas. O también el caso de la modificación de contratos en las reparticiones públicas. Seguramente no todos los detalles de este tipo de prácticas están en conocimiento del presidente o de las más altas autoridades, pero sí pueden evitar y tienen la autoridad para evitar que continúen. Yo quiero invitar a este gobierno y a toda la institucionalidad política a que convengamos en que no es deseable tomar decisiones de última hora más allá de su legalidad. Y para finalizar, reitero, como dijimos el 19 de diciembre en la noche para todo Chile, que voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas y de quienes habitan nuestro territorio, que defenderé con pasión nuestras ideas y que a la vez escucharé siempre la crítica constructiva para mejorar, que seré firme en la defensa de los intereses nacionales y abierto a la colaboración más allá de los límites de la militancia, y sobre todo que daré lo mejor de mí y mi equipo también para contribuir a construir en conjunto un Chile más justo y digno para todos y todas. Que nuestro viaje sea exitoso. Muchas gracias.